Evangelio de hoy. Domingo, 27 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 1 al 13. En una ocasión, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también: supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche a decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Y si él responde desde adentro: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelo. Les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, por la insistencia se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que les digo: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente en lugar de un pescado? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que el Evangelio nos presenta está llena de una profunda lección sobre la naturaleza de la oración y su poder transformador. Jesús, en su relación íntima con el Padre, revela a sus discípulos el camino hacia una comunicación auténtica con Dios. En esta reflexión, trataremos de sumergirnos en los elementos que configuran esta enseñanza, buscando entender no solo la técnica de la oración, sino el alma que debe animarla. La petición de los discípulos, un corazón abierto a aprender. Los discípulos, observando a Jesús orar, sintieron una profunda admiración por la manera en que se comunicaba con el Padre. En su corazón, nació la inquietud de saber cómo podían orar como Él lo hacía. Esta pregunta no surge por un deseo superficial, sino por una necesidad genuina de aprender a orar de una forma más profunda, más cercana a la voluntad de Dios. La oración no es simplemente un acto de palabras, sino un verdadero encuentro de corazones. Jesús responde a esta petición de una manera que nos invita a reflexionar sobre la sencillez y la profundidad de lo que significa hablar con Dios. La oración, en este contexto, es una invitación a la intimidad, a confiar nuestras vidas al Padre y a vivir en la certeza de que Él nos escucha. El Padre Nuestro, la oración universal. En respuesta a la pregunta, Jesús enseña el Padre Nuestro. Una oración que no solo tiene la capacidad de transformar la vida de quien la reza, sino que también muestra la relación profunda entre el ser humano y Dios. En sus palabras, el creyente reconoce a Dios como Padre, lo que establece el fundamento de toda la oración. La cercanía, el amor y la confianza. Al decir Padre Nuestro, no solo nos dirigimos a Dios de manera personal,
sino que nos reconocemos parte de una familia, de una comunidad que está llamada a vivir bajo su paternidad. La oración comienza con una invocación que establece la relación fundamental entre el ser humano y su Creador. No es una relación distante, sino una invitación a entrar en la cercanía del Padre. Al mismo tiempo, esa cercanía nos llama a vivir con un corazón dispuesto a hacer su voluntad, a vivir en la paz de su presencia. El reino de Dios, el centro de nuestra oración. Jesús nos invita a pedir por la venida de su reino. Este es un reino que no se puede ver con los ojos, sino que se experimenta en la vida cotidiana, en el corazón de quienes abren su vida a la voluntad divina. Al orar por este reino, pedimos que la justicia, la paz y el amor de Dios reinen en nosotros y en el mundo. Esta súplica no es solo para el futuro, sino también para el presente. La oración por el reino nos invita a ser agentes de transformación en nuestro entorno, a vivir según los principios del Evangelio. Vivir bajo este reino no es solo una aspiración, sino una responsabilidad. La oración nos da la fuerza para ser testigos de la presencia de Dios en el mundo, para que en nuestras acciones se manifieste la bondad de su reino. El pan nuestro de cada día, la confianza en la providencia divina. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una petición que nos invita a reconocer nuestra dependencia de Dios para lo más esencial, la vida misma. En esta oración, no solo pedimos por el pan material, sino también por todo lo que necesitamos para vivir según el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta súplica es una expresión de humildad, un reconocimiento de nuestra necesidad de recibir continuamente de Dios todo lo que nos da para nuestra existencia. La oración por el pan no es solo un acto de pedir, sino de confiar en la bondad divina, que no abandona a sus hijos y siempre provee lo que realmente necesitamos. Cada día se convierte así en una oportunidad para reconocer las bendiciones que recibimos, aunque sean las más simples, como el alimento, la salud y el amor. El perdón, la clave para recibir el perdón de Dios. Una de las partes más profundas de esta oración es la petición de perdón. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase revela que la oración no solo nos invita a recibir el perdón de Dios, sino a vivir en una actitud de perdón hacia los demás. El perdón es la clave que abre las puertas de la reconciliación con Dios y con los demás. Es un acto de liberación, un regalo que se nos da y que estamos llamados a compartir con los demás. Al perdonar, no solo liberamos a los otros de sus errores, sino que nos liberamos a nosotros mismos del peso de la ira y el rencor. La oración nos recuerda que el perdón es esencial para vivir en paz, tanto con Dios como con nuestros hermanos. La tentación y el mal, un reconocimiento de nuestras luchas espirituales. La oración nos pide que no caigamos en la tentación y que seamos liberados del mal. Esto refleja nuestra realidad humana. Todos enfrentamos luchas internas y externas, tentaciones que nos desvían del camino de la verdad y la paz. Orar por no caer en la tentación es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos firmes en la fe, para resistir las pruebas que la vida nos presenta. Pero también es una oración por la liberación del mal,
No solo de los males externos, sino también de aquellos que nacen en nuestro interior, como la envidia, el orgullo y la falta de caridad. Al pedir esta liberación, nos colocamos bajo la protección de Dios, confiando en su fuerza para vencer el mal. La persistencia en la oración, la parábola del amigo insistente. Jesús, en el Evangelio, cuenta la parábola del amigo insistentemente que pide pan a su amigo en medio de la noche. Esta parábola tiene un profundo mensaje sobre la persistencia en la oración. A través de ella, Jesús nos enseña que la oración no debe ser algo superficial o momentáneo, sino que debe ser constante y llena de fe. La insistencia no es una cuestión de ser molestos, sino de mostrar que confiamos plenamente en la bondad de Dios, que no se cansa de escuchar nuestras súplicas. La oración constante es un testimonio de nuestra confianza en que Dios, aunque no siempre, responda en el momento que esperamos. Está atento a nuestras necesidades y siempre responde según su perfecta voluntad. La persistencia, entonces, es una expresión de fe. El Padre Nuestro, un llamado a la intimidad con Dios. El Padre Nuestro no es solo una oración para recitar, sino un modelo profundo de cómo debemos acercarnos a Dios. Al empezar esta oración con Padre, estamos reconociendo que nuestra relación con Dios no es solo la de un ser creado con su Creador, sino la de un hijo con su Padre. Esta relación nos coloca en una postura de confianza absoluta. Nos invita a pensar en Dios, no solo como un ser trascendente, sino como aquel que está cerca, dispuesto a escuchar y atender nuestras necesidades. Vivir en esta relación filial cambia por completo la forma en que entendemos la oración. Ya no se trata de una lista de peticiones formales, sino de un diálogo profundo entre padre e hijo. Un intercambio que va más allá de lo material y toca las raíces del corazón. La responsabilidad de pedir el reino de Dios. Pedir por la venida del reino de Dios. No solo es un anhelo personal, sino una súplica por la transformación de nuestro entorno, por la justicia, la paz y la misericordia que el reino de Dios implica. Orar por el reino no es simplemente esperar que Dios actúe en un futuro lejano, sino reconocer que ese reino debe comenzar a manifestarse en nosotros. De hecho, el reino de Dios ya está presente en la vida de quienes acogen la voluntad divina. Al pedir por el reino, no solo estamos pidiendo que Dios gobierne, sino que nosotros mismos nos abramos a ser instrumentos de su reino. Esto implica vivir de acuerdo a sus principios de amor, justicia y paz, transformando nuestro entorno con nuestra propia vida. La oración, entonces, se convierte en un acto de compromiso. Una decisión de vivir bajo la voluntad de Dios aquí y ahora. La petición del pan, un recordatorio de nuestra necesidad diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta petición, aunque parece sencilla, es una profunda expresión de nuestra fragilidad humana. Nos recuerda que, por más que podamos ser autosuficientes, no somos capaces de garantizar nuestra existencia, ni nuestra supervivencia sin la gracia de Dios. Cada día es un regalo y cada sustento una bendición que proviene de su providencia. Al pedir por el pan, no solo estamos pidiendo por las necesidades físicas, sino también por el pan espiritual que alimenta nuestra alma. Jesús,
Al referirse al pan, se está refiriendo también a sí mismo como el pan de vida. Y al decir danos hoy, nos invita a renovar nuestra dependencia de Él cada día. Cada vez que rezamos esta oración, estamos siendo llamados a vivir en el aquí y el ahora, a recibir lo que necesitamos con gratitud y a confiar plenamente en que Dios proveerá lo que más necesitamos. La confianza en el perdón, la libertad de ser perdonados. El perdón es, sin duda, uno de los aspectos más profundos de la oración cristiana. Al pedir perdón, no solo reconocemos nuestra fragilidad, sino que también nos enfrentamos a la necesidad de perdonar a los demás. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es solo una súplica por la misericordia de Dios, sino también un compromiso por extender esa misericordia hacia los demás. Vivir el perdón no es solo un acto de liberación para aquellos que nos han ofendido, sino también para nosotros mismos, pues el rencor y el resentimiento nos esclavizan y nos alejan de la paz. Orar por el perdón es abrir nuestro corazón a la reconciliación, tanto con Dios como con los demás. El perdón es, por tanto, un acto que libera, que transforma y que reconcilia. Y en la oración lo pedimos para que nuestro corazón sea liberado de todo lo que lo encierra y lo aleja de Dios. No caer en la tentación, la necesidad de la fortaleza espiritual. Pedir que no caigamos en la tentación es una súplica por la fuerza espiritual que necesitamos para enfrentar las pruebas diarias. La tentación no es algo ajeno a nosotros, sino una lucha constante en nuestra vida. Una batalla interna que se libra en nuestro corazón. Al orar por no caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de la gracia divina para vencer las luchas espirituales que nos acechan. Esta petición también refleja un deseo profundo de vivir una vida recta, de mantenernos firmes en la fe y de no dejarnos arrastrar por el pecado. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios nos acompaña y nos fortalece para resistir todo lo que nos aleja de Él. La oración por la tentación es, entonces, una oración por la gracia que necesitamos para seguir siendo fieles, para vivir con integridad y para mantenernos firmes en el camino de la verdad. La parábola del amigo insistente. Un ejemplo de perseverancia en la oración. Jesús, al contar la parábola del amigo que pide insistentemente pan en medio de la noche, nos enseña sobre la perseverancia en la oración. La insistencia no es un signo de molestia, sino de confianza absoluta en la bondad de Dios. Esta parábola nos invita a ser perseverantes, a no rendirnos en nuestra búsqueda de la voluntad divina, y a tener la certeza de que, aunque no recibamos una respuesta inmediata, Dios está siempre dispuesto a responder. La persistencia en la oración nos recuerda que la relación con Dios no es superficial ni inmediata, sino que se nutre con el tiempo, con la constancia, con la fe. Al igual que el amigo insisten en la parábola, debemos persistir en nuestra relación con Dios, sabiendo que Él nos escucha siempre, aunque no siempre se manifieste de la manera que esperamos. La perseverancia en la oración, entonces, es un signo de nuestra confianza, de nuestra fe, en que Dios siempre responde en el momento adecuado.
y de la manera adecuada. La oración cristiana es, por tanto, un espacio donde podemos encontrar descanso en medio de las preocupaciones del mundo. Es en este espacio íntimo donde nos conectamos con el Señor. Y donde, al ser honestos con Él, encontramos dirección y propósito para nuestras vidas. La oración nos permite sintonizar con los latidos del corazón de Dios y alinear nuestra voluntad con la suya. La función del pan nuestro de cada día. La petición danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una de las más sencillas y a la vez más profundas. En la oración cristiana, no solo pedimos por nuestras necesidades materiales, sino que reconocemos que nuestra vida depende completamente de Dios. El pan, como símbolo básico de sustento, se convierte en una metáfora de nuestra dependencia continua de Él para todo. El pan de cada día nos recuerda también que Dios no nos da todo lo que necesitamos de una vez, sino que nos da lo que necesitamos cada día. Este acto de confiar en la provisión diaria nos invita a vivir en el presente, sin aferrarnos a preocupaciones excesivas por el futuro, confiando en que Él proveerá cuando lo necesitemos. La vida cristiana se vive de esta manera, con confianza en que Dios es fiel y justo, para suplir todas nuestras necesidades. Este pan también puede ser visto no solo como lo físico, sino también como lo espiritual. Al igual que en la multiplicación de los panes, Jesús nos enseña que Él es el pan de vida, y que debemos alimentarnos de su palabra y su presencia en nuestras vidas. La oración es el espacio donde constantemente nos alimentamos de su gracia y nos fortalecemos para enfrentar las dificultades diarias. El perdón y la reconciliación como frutos de la oración. En la cuarta petición, perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos enseña que la oración no puede estar separada de la acción. La reconciliación con Dios está intrínsecamente conectada con nuestra disposición a perdonar a los demás. El perdón no es solo una acción, sino una actitud del corazón que refleja el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Si deseamos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a extender ese perdón a los demás, incluso cuando nos cueste. El perdón no es algo que se logra fácilmente, pero en la oración, pedimos la fuerza para hacerlo. Es un proceso continuo de purificación, donde el corazón se vuelve cada vez más semejante al de Cristo, quien perdonó a aquellos que lo crucificaron. La oración también es un lugar donde se rompe la dureza del corazón y se abren las puertas del perdón. Jesús nos muestra que el perdón no es una opción, sino una necesidad para vivir en paz con Dios y con nuestros semejantes. La oración nos ayuda a sanar, a liberar el peso de la ira y la amargura y a restaurar relaciones rotas. En este sentido, la oración es un acto de reconciliación y liberación. La lucha contra la tentación, un llamado a la vigilancia. La oración cristiana no solo es un acto de petición, sino también una forma de defensa contra las tentaciones que nos acechan diariamente. Al pedir no nos dejes caer en la tentación. Estamos reconociendo nuestra fragilidad y nuestra necesidad constante de la ayuda de Dios para resistir el mal. Las tentaciones no siempre son fáciles de identificar.
Y muchas veces nos acercan a situaciones de pecado, sin que seamos conscientes de ello. Sin embargo, la oración nos ayuda a mantenernos alerta y a estar preparados para enfrentar las dificultades espirituales que se nos presentan. La vigilancia en la oración es una forma de resistir las tentaciones y mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios está con nosotros para darnos la fuerza necesaria para superar cada desafío. Este pedido también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autodisciplina y la lucha contra todo aquello que nos aleja de Dios. La oración es una forma de fortalecer nuestra voluntad, de mantenernos enfocados en lo que realmente importa, y de ser capaces de rechazar el mal cuando se presenta en nuestras vidas. La perseverancia y la confianza en la bondad de Dios. La parábola del hombre que pide pan a su amigo a medianoche es una lección sobre la perseverancia en la oración. Jesús nos enseña que no debemos rendirnos, sino que debemos seguir pidiendo, buscando y llamando a Dios, confiando en que Él responderá. Esta insistencia no es una señal de impaciencia, sino de confianza en que Dios nos escucha y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. La oración como un reflejo de nuestra dependencia de Dios. En este contexto, la oración se convierte en el más sincero reflejo de nuestra dependencia total de Dios. Al orar, no solo hablamos con Él, sino que, de alguna manera, nos rendimos ante su soberanía. Nos reconocemos como criaturas necesitadas de su guía y misericordia. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es mucho más que una petición por el alimento físico. Es un reconocimiento de que nuestra vida depende por completo de su generosidad. En un mundo que constantemente nos anima a ser autosuficientes y a buscar el control sobre todo, Jesús nos enseña a regresar a la humildad, de reconocer que todo lo que tenemos, incluso nuestra vida misma, es un don que recibimos de su mano. La oración, entonces, se convierte en una actitud de gratitud. Un acto de sumisión en el que afirmamos que solo Él puede proveer lo que realmente necesitamos para vivir. La oración que trasciende nuestras necesidades inmediatas. Al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día, nuestra mirada se amplía más allá de lo inmediato, invitándonos a pensar en lo eterno. Jesús nos está enseñando a no solo orar por lo que necesitamos hoy, sino a confiar en que Dios proveerá todo lo necesario para nuestro camino espiritual. No es solo el sustento físico lo que debemos buscar en oración, sino también el alimento espiritual que necesitamos para crecer y mantenernos firmes en la fe. Este pan espiritual, que Jesús mismo ofrece como su cuerpo, es el alimento eterno que nos fortalece y nos capacita para vivir en el reino. La oración nos lleva a la reflexión sobre nuestras verdaderas necesidades. No solo lo que deseamos, sino lo que realmente necesitamos para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En nuestra dependencia de Dios, aprendemos a buscar su voluntad y a poner nuestra confianza en su provisión infinita. El poder transformador del perdón. La petición perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está profundamente conectada con la idea de la transformación personal. A través de la oración. El perdón no es solo una acción hacia los demás,
sino un acto de liberación para nosotros mismos. Cada vez que perdonamos, rompemos las cadenas que nos atan al dolor, a la ira y al rencor. Esta oración nos llama a una conversión profunda de corazón, en la que la gracia de Dios, recibida en forma de perdón, nos capacita para extender esa misma gracia a los demás. El acto de perdonar es, en muchos casos, una lucha que se da no solo contra las ofensas que hemos recibido, sino contra las barreras de nuestro propio ego. Sin embargo, al orar por el perdón, estamos también pidiendo la fuerza de Cristo para liberar nuestra vida de la amargura y de todo lo que nos impide vivir en paz. La reconciliación con Dios y con el prójimo es un proceso que comienza en la oración y se extiende a cada momento de nuestra vida. La tentación como prueba constante en la vida del creyente. La súplica "no nos dejes caer en la tentación" no es solo una advertencia sobre los peligros que acechan al ser humano, sino un recordatorio de que la vida cristiana es un camino lleno de pruebas y desafíos. Las tentaciones no son solo las pruebas externas, sino también las internas, esas luchas diarias con nuestros propios deseos, miedos y debilidades. Al pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación, estamos reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su protección constante. La oración, entonces, no es solo un medio para pedir ayuda, sino un medio para fortalecernos frente a las dificultades. En ella, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos equipamos para resistir los desafíos que nos separan de su amor. La tentación no es algo que podamos evitar por completo, pero al orar, recibimos la gracia para enfrentarnos a ella con valentía, sabiendo que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. La intercesión como parte integral de la oración. El Evangelio nos invita también a ver la oración como un acto de intercesión. Al orar por el perdón de nuestros pecados, no solo estamos pidiendo por nosotros mismos, sino que también intercedemos por los demás. La oración cristiana no es un acto individualista, sino un acto comunitario. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, nuestra oración tiene un alcance que va más allá de nuestra vida personal, tocando las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Esta intercesión es un acto de amor y solidaridad. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha espiritual. Oramos por los demás porque entendemos que la lucha contra el mal es colectiva y que, como comunidad de creyentes, somos responsables unos de otros. La intercesión también nos enseña a amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofenden, orando por su bienestar y por su reconciliación con Dios. Así, la oración se convierte en una herramienta de unidad, en la que todos, al pedir lo mismo, nos acercamos al corazón de Dios. La relación entre la persistencia y la confianza en Dios. La parábola del amigo que pide pan a medianoche nos enseña que la oración persistente no es solo una cuestión de insistir, sino un ejercicio de confianza. La persistencia revela la profundidad de nuestra fe. La creencia de que, aunque el tiempo pase y las respuestas tarden, Dios escucha siempre. A veces, la demora en la respuesta no es un signo de abandono, sino un medio por el cual nuestra fe es fortalecida. Orar insistentemente nos ayuda
a aprender a esperar en Dios, a confiar en su tiempo perfecto. Jesús, al contarnos esta parábola, no solo nos anima a no rendirnos en nuestras oraciones, sino a comprender que nuestra persistencia es un testimonio de nuestra dependencia de Él. Cuando persistimos en la oración, no estamos simplemente pidiendo lo que deseamos, sino que estamos reafirmando nuestra creencia en la bondad y la fidelidad de Dios. La oración persistente es una forma de mostrar que, independientemente de las circunstancias, seguimos confiando en su respuesta. La generosidad divina en la oración. Al final de este pasaje, Jesús nos asegura que el Padre dará lo que necesitamos, y de manera abundante. Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Esta promesa nos habla de la generosidad infinita de Dios, quien, lejos de ser un ser tacaño, está siempre dispuesto a responder a las necesidades de sus hijos. No obstante, esta generosidad no significa que Dios siempre nos dé lo que pedimos de inmediato, o de la manera que esperamos, sino que Él da lo que es verdaderamente bueno para nosotros. La oración cristiana, entonces, no es solo una lista de peticiones, sino un acto de confianza en que Dios sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. La generosidad de Dios está más allá de nuestra comprensión, y nuestra oración es el canal a través del cual recibimos no solo lo que pedimos, sino también lo que necesitamos para crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. La necesidad de discernir lo que pedimos en oración. A menudo, las oraciones que hacemos son impulsadas por deseos personales y preocupaciones legítimas, pero no siempre entendemos lo que realmente necesitamos. A través de las enseñanzas de Jesús, aprendemos que debemos discernir lo que pedimos. El Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, nos dice. No es solo un deseo material o superficial lo que debemos buscar, sino lo que nos permitirá crecer en el reino de Dios. Su presencia, su sabiduría, su dirección. Esta petición por el Espíritu Santo es, en sí misma, una invitación a hacer de Dios nuestro deseo más profundo. Al pedir por el Espíritu, estamos reconociendo que lo más importante que podemos recibir de Dios no es un objeto, una condición o una circunstancia, sino su propia presencia transformadora. La oración cristiana debe ser un ejercicio de alineación de nuestros deseos con los de Dios. La oración como acto de confianza radical. A medida que profundizamos en el significado de la oración cristiana, es imposible pasar por alto el componente esencial de confianza que está presente en cada palabra del Padre Nuestro. Cada petición refleja una dependencia radical de Dios. Un acto de rendición ante su soberanía. Al decir Padre Nuestro, no solo reconocemos la paternidad divina, sino también nuestra necesidad absoluta de su provisión. Es un reconocimiento de que no podemos vivir por nuestra propia cuenta, necesitamos su guía, su perdón y su protección. Al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día, estamos invitando a Dios a tomar el control de nuestras vidas, a depender de Él no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos cotidianos. Esta es una verdadera actitud de fe, donde reconocemos que sin Dios, nada somos. La oración,
entonces, se convierte en el vehículo de esa fe vivida. Una fe que no solo es intelectual, sino profundamente práctica. La oración como ejercicio de humildad. La oración, tal como se describe en este pasaje, es también un acto de humildad. Al dirigirnos a Dios como Padre, reconocemos nuestra total dependencia de Él. Y al pedir danos hoy el pan nuestro de cada día, estamos reconociendo que no tenemos control sobre nuestras necesidades más básicas. En una cultura donde la autosuficiencia es tan valorada, la oración nos invita a abrirnos a la vulnerabilidad, a reconocer que sin Dios no podemos hacer nada, y que necesitamos su gracia continuamente. Este acto de humildad es esencial en la vida cristiana. Al orar, no solo estamos pidiendo lo que necesitamos, sino que estamos postrándonos ante la presencia de Dios y reconociendo que Él es el proveedor, el sustentador y el dador de todo lo bueno. Esta postura de humildad es también un reconocimiento de nuestra fragilidad, que nos ayuda a mantener una actitud de gratitud y fe en cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos enseña a depender de Él, a vaciarnos de nuestro orgullo y a entrar en su presencia, con corazones humildes y dispuestos a recibir lo que Él tenga para nosotros. La oración nos modela a la imagen de Cristo. El modelo de oración que Jesús nos da es un reflejo de su propia vida, de oración y comunión con el Padre. Jesús, como Hijo de Dios, podía haber vivido de manera independiente, pero él mismo se apartaba con regularidad para orar y buscar la dirección y fortaleza del Padre. Nos muestra que la oración no es solo para los momentos de necesidad, sino un estilo de vida, una forma de vivir en relación constante con Dios. Al seguir este modelo, nos vemos transformados a la imagen de Cristo. A medida que oramos, nos alineamos más con su voluntad. Y nuestro carácter se va moldeando por su ejemplo. La oración, entonces, no es solo un medio para pedir cosas, sino una herramienta poderosa para nuestra santificación, para crecer en amor, paciencia, fe y misericordia. La oración también nos ayuda a mantener nuestros corazones centrados en lo que realmente importa, despojándonos de las distracciones y de las preocupaciones que nos alejan de la vida cristiana auténtica. En la oración, como Cristo, aprendemos a estar en comunión con el Padre y a ser enviados a llevar su amor a los demás. El Espíritu Santo y la profundidad de nuestra oración. En este pasaje, Jesús hace una conexión directa entre la oración y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo un compañero en la vida cristiana, sino también el intercesor que nos ayuda en nuestra oración. A menudo, no sabemos cómo debemos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, guiándonos en la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestras oraciones para que estén en conformidad con lo que Dios quiere para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos capacita para orar con fe y perseverancia, y es el quien nos da la comprensión profunda de lo que pedimos en nuestras oraciones. Sin el Espíritu, nuestras oraciones serían superficiales, pero con Él, nuestra oración se convierte en un acto lleno de poder y propósito, alineado con el corazón de Dios.
Cuando oramos pidiendo el Espíritu Santo, no solo estamos pidiendo consuelo, sino también dirección y fortaleza para vivir una vida cristiana auténtica. El Espíritu transforma nuestras oraciones, ayudándonos a pedir lo que es realmente importante y a recibir la gracia que necesitamos para seguir adelante en nuestra fe. La oración, un acto de obediencia y confianza. Cada vez que oramos, estamos obedeciendo el mandato de Jesús de buscar la presencia de Dios. La oración no es solo una opción o una sugerencia, sino una obligación en la vida cristiana. Al orar, estamos respondiendo al llamado de Jesús a mantener una relación constante con el Padre, confiando en que Él escucha nuestras súplicas y responde a ellas. La confianza es fundamental en la oración. Al pedir, buscar y llamar, estamos demostrando nuestra fe en que Dios responderá a nuestra petición. La obediencia y la confianza están profundamente entrelazadas en la vida cristiana. Cuando confiamos en que Dios escuchará nuestras oraciones, obedecemos su llamado y seguimos su voluntad. Aunque no siempre entendamos el cómo o el cuándo de sus respuestas. Al orar con confianza, aceptamos que no siempre recibiremos lo que pedimos de inmediato, ni de la forma que esperamos, pero también sabemos que Dios siempre responderá con lo que es mejor para nosotros. La oración como medio de transformación. La oración no solo es un medio para cambiar nuestras circunstancias, sino también un proceso de transformación personal. En la oración, Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, removiendo las capas de orgullo, egoísmo y miedo que nos impiden vivir plenamente como sus discípulos. A medida que oramos, nuestras actitudes, pensamientos y acciones se alinean más con los principios del reino de Dios. El Espíritu Santo utiliza la oración para hacernos más como Cristo. A través de la oración, Dios transforma nuestros corazones, guiándonos hacia una vida de mayor humildad, compasión y generosidad. La oración nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a amar a los demás con su amor y a vivir en obediencia a su voluntad. Esta transformación es un proceso continuo, que nunca termina. Cada vez que oramos, estamos siendo modelados por el Espíritu para ser más como Cristo, para reflejar su carácter y su amor en todas nuestras acciones. El perdón como una respuesta a la oración. La oración cristiana está profundamente conectada con el acto de perdonar. Jesús nos enseña que debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero también nos recuerda que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. El perdón es esencial en la vida cristiana, y es un acto de obediencia que fluye naturalmente de la vida de oración. El perdón no es fácil, a menudo, nos cuesta dejar ir las heridas y ofensas que nos han causado. Sin embargo, al orar y pedir perdón, también recibimos la gracia de poder perdonar a los demás. La oración nos ayuda a liberar nuestro corazón de la amargura y el resentimiento, permitiendo que la paz de Cristo inunde nuestras vidas y relaciones. La oración es un medio de curación y restauración en nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. Al perdonar, nos liberamos del peso de la ira y el dolor, y permitimos que el amor de Dios fluya libremente en nuestras vidas. La oración como un acto de esperanza y espera.
Cuando oramos, estamos afirmando nuestra esperanza en el futuro prometido por Dios. La oración no solo es una respuesta a las necesidades inmediatas, sino también una expresión de nuestra esperanza en lo que Dios hará en el futuro. Al pedir que venga tu reino, estamos mirando hacia adelante, confiando en que Dios traerá la restauración total del mundo y la consumación de todas las cosas en Cristo. Esta esperanza es lo que nos impulsa a orar con persistencia y fe. Sabemos que, aunque el reino de Dios aún no ha llegado en su plenitud, vivimos con la certeza de que Dios está obrando en el presente y que, finalmente, todas las promesas de Dios se cumplirán. La oración se convierte entonces en una expresión de esperanza activa, donde afirmamos nuestra confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros y en el mundo. La oración nos conecta con la comunidad de creyentes. Aunque este pasaje nos muestra una oración individual, es importante recordar que la oración también nos conecta con la comunidad de creyentes. Al orar, no solo estamos conversando con Dios, sino también uniéndonos a todos los que oran en el mismo espíritu de fe. La oración es un medio de edificación mutua y de unidad en el cuerpo de Cristo, recordándonos que no estamos solos en nuestra vida cristiana. Orar en comunidad fortalece nuestra fe y nos anima a seguir adelante en el camino del Señor. La intercesión por los demás. La oración compartida en momentos de dificultad y la alabanza conjunta a Dios nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, la familia de Dios. En la oración comunitaria, encontramos consuelo, apoyo y aliento para seguir viviendo según el propósito divino. La oración como un acto de rendición a la voluntad de Dios. La oración no es solo un medio para expresar nuestras necesidades o deseos, sino también una forma de rendir nuestra voluntad a la de Dios. Cuando oramos, especialmente, al pedir que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos reconociendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su voluntad debe ser la guía de nuestras decisiones. Este acto de rendición implica un ejercicio de fe y confianza profunda. Pues, aunque no siempre entendemos el camino que Dios tiene para nosotros, confiamos en que Él siempre actúa por nuestro bien y para su gloria. La oración se convierte así en un acto de entrega, donde nos despojamos de nuestros propios deseos y abrimos nuestros corazones para recibir la dirección divina. A través de la oración, nos capacitamos para vivir en alineación con los propósitos de Dios, permitiendo que su voluntad sea lo que nos guíe en todo momento, incluso cuando no podamos ver los resultados inmediatos, o cuando el camino se torne difícil. La oración, una experiencia transformadora del corazón. Al orar, el corazón del creyente experimenta una transformación constante. La oración no es solo una forma de expresar nuestras palabras, sino un medio por el cual nuestro interior se moldea a la imagen de Cristo. Al acercarnos a Dios en oración, dejamos que Él purifique nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos, dándonos una nueva perspectiva sobre la vida y sobre lo que realmente importa. A medida que oramos, el Espíritu Santo obra en nosotros,
ayudándonos a discernir lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. La oración nos ayuda a poner en orden nuestras prioridades y a vivir con un corazón más alineado con la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La transformación del corazón, que ocurre a través de la oración, es gradual, pero profunda. Nos ayuda a liberarnos del egoísmo, la ira y otros aspectos negativos de nuestra naturaleza humana, y nos capacita para amar a los demás con el mismo amor incondicional que Dios nos ofrece a nosotros. El poder de la oración en la vida cotidiana. La oración no es un acto aislado o limitado a momentos específicos de la vida, sino que debe ser una constante en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña que debemos orar siempre, en todo tiempo, no solo en las grandes dificultades, sino también en los momentos de paz. La oración es una herramienta poderosa para mantener nuestra mente centrada en Dios y para recibir su gracia en cada situación que enfrentemos. Al orar de manera continua, estamos recordando que nuestra vida no se basa solo en nuestras propias fuerzas, sino en la provisión diaria de Dios. Esto nos ayuda a enfrentar los desafíos cotidianos con una actitud de fe, sabiendo que no estamos solos y que Dios nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que se nos presente. La oración en la vida diaria también nos ayuda a mantener una actitud de gratitud, al reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestra perspectiva sobre el día a día cambia, y aprendemos a ver cada momento como una oportunidad para alabarle y agradecerle por su amor y provisión. La importancia de la oración intercesora. Además de orar por nosotros mismos, la oración también debe incluir la intercesión por los demás. Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día, pero también nos invita a orar por las necesidades de los demás, especialmente aquellos que no tienen acceso a los recursos y la gracia que nosotros podemos recibir. La intercesión es un acto de amor que nos conecta con el sufrimiento de otros y nos mueve a pedir a Dios en su favor. Al interceder por los demás, estamos participando activamente en la obra de Dios, ayudando a que su voluntad se realice no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Esta práctica de oración intercesora es un acto de solidaridad y compasión que refleja el amor de Cristo por la humanidad. La intercesión también fortalece nuestra fe, pues nos recuerda que Dios está trabajando en el mundo de manera activa y que nuestras oraciones tienen poder para cambiar situaciones y corazones. La oración como camino de transformación. La oración que Jesús nos enseñó, especialmente en el pasaje de Lucas 11. No es solo un modelo de palabras, sino un profundo viaje espiritual. Al pedir por el reino de Dios, el pan, el perdón y la liberación del mal, no solo estamos solicitando ayuda para nuestras necesidades, sino que estamos invitando a Dios a transformar nuestra vida, a vivir bajo su voluntad y a alinearnos con su propósito divino. Cada una de las peticiones refleja un aspecto de nuestra vida espiritual que necesita la intervención de Dios. Nuestra confianza en Él, nuestra dependencia diaria, nuestra necesidad de reconciliación y nuestra lucha contra las tentaciones que nos apartan de su amor.
La perseverancia que Jesús nos enseña. Al igual que la promesa del Espíritu Santo, nos recuerda que la oración no es un acto pasajero, sino un camino constante de crecimiento, de apertura al Espíritu y de fidelidad. La oración no se trata de obtener lo que pedimos en el momento, sino de confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y responde con amor y sabiduría, guiándonos a lo largo del proceso. Es un medio para ser transformados interiormente, para crecer en la fe y para descubrir la presencia activa de Dios en cada momento de nuestras vidas. Así, la oración se convierte en el centro de nuestra vida espiritual, no solo como un momento de pedir, sino como una oportunidad para escuchar, para sanar y para fortalecer nuestra relación con Dios. Al seguir este camino de oración, estamos llamados a vivir como verdaderos hijos de Dios, confiando plenamente en su paternidad, buscando su reino y confiando en su provisión diaria. Que nuestra oración sea siempre un reflejo sincero de nuestro deseo de vivir en unión con Dios, de ser transformados por su gracia y de ser agentes de su amor en el mundo.